Hola, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestros devocionales. Este se titula Confiar en Dios. Está basado en Jueces capítulo 14 y capítulo 15. Cuando uno lee la historia de Sansón y todo lo que él pudo vivir a razón de haber sido escogido por Dios desde antes de su nacimiento, viene una pregunta a mi mente, la cual quiero compartir con ustedes, pero también quiero que se la hagan y mediten en ella por un momento. La pregunta es, sinceramente, pensando en todo lo que hizo Sansón y cómo terminó su vida, ¿crees que Sansón tuvo fe en Dios? La mayoría de las cosas que se cuentan de Sansón es que estuvo involucrado con los filisteos, tanto que tomó de ellos mujer para él, a lo que sus padres pues no estaban muy bien de acuerdo, pero al final es que a él le gustó y lo quería hacer y lo hizo. Pero los filisteos, para ese momento y de siempre, la vida de Sansón para ellos era un dolor de cabeza, por eso lo querían matar, puesto que él solo podía matar hasta 1000 hombres. Entonces, aun cuando los filisteos lo hostigaban y a veces trataban de ir a las demás tribus del pueblo de Israel para tratar de persuadir a Sansón, Sansón nunca se resistió contra su pueblo. Él siempre fue dócil, siempre fue amable, pero cuando se trataba de los filisteos, ahí sí Sansón no tenía compasión. Entonces, preguntar y ver, razonar acerca de la vida de Sansón, sí tiene muchas incógnitas. Porque si nosotros le preguntamos a los niños qué personaje ellos recuerdan y cuáles serían sus características más sobresalientes o lo que recuerden, indudablemente gran parte de los niños va a contestar que Sansón, y su característica es su fuerza. Pero ya cuando nosotros pensamos en Sansón como un hombre de fe, aquí es donde a veces ya no le encontramos alguna explicación, porque nosotros ya como adultos podemos ver a Sansón siendo un hombre y con muchas malas características o actitudes. Era un hombre mujeriego, era infiel, era voluble, vengativo, violento y hasta pues caprichoso. Entonces, por eso, a raíz de eso y estar leyendo, vino esto a mi mente. ¿Dónde cabe la fe en este hombre? Porque la Escritura lo dice. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 32, hablando precisamente de la fe, dice: ¿y qué más digo? Dice: porque el tiempo me faltaría contando, y empieza, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Entonces, ahí está Sansón, en la lista de los hombres de fe. Entonces, ¿dónde cabe Sansón? Cuando uno lee la historia, híjole, sí es un poquito difícil. Pero ciertamente, y es lo que quiero que ustedes vayan analizando, fue un hombre que confió en Dios. Con todos sus defectos que pudiéramos nosotros encontrarle como hombre, fue alguien que siempre confió en el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente en el día, en el momento en que lo dejó de hacer, en el momento en que ya no confió en Dios, sino que confió más en su fuerza y en su astucia, en ese momento los filisteos lo pudieron vencer. Porque en el día en que abrió su corazón para dárselo a otra persona que no era Dios, en ese momento pudieron acabar con él. Muchas de las veces no somos como los niños. Juzgamos muy rápido. Juzgamos por lo exterior.
nos vamos por las apariencias. Y ver a Sansón es un claro ejemplo de que muchos y muchas de las veces no vemos más allá de lo que nuestra vista nos presenta. Así es que viene una pregunta de conciencia. Si todos los hombres que estuvieron ahí en las Escrituras, que nosotros podemos leer y que fueron llamados por Dios, si todos aquellos hombres hubieran sido infalibles, si hubieran sido perfectos, sin ningún error, ¿creerías que tú hubieras podido estar en las páginas de la Biblia como alguno de ellos? ¿O podrías seguir el ejemplo de alguno de ellos sabiendo que no cometen errores y nosotros estamos cometiendo error tras error tras error? Ciertamente no. Nunca nos podríamos comparar con ellos si tuvieran cualidades perfectas. Dios nunca escondió los errores que sus escogidos cometieron. Muchos de ellos cometieron errores imperdonables. Ahí tenemos el caso de Moisés, que quiso la gloria para él en lugar de dársela a Dios. Y por ese motivo no entró en la tierra prometida. ¿O qué me dicen del hombre conforme al corazón de Dios? David, aquel hombre que derrotó a Goliat confiando en Dios, pero mandó matar al esposo de Betsabé, a Urías, con quien también ya había adulterado con Betsabé. O qué podríamos hablar del gran apóstol que tuvo el privilegio de abrir las puertas del reino con un mensaje magistral que convirtió a más de 3,000 personas, y luego fue y habló a los gentiles y abrió la iglesia. El apóstol Pedro, negando al Señor, diciendo cuánta palabra se le ocurría para que no lo delatara su forma de hablar. O el gran apóstol de los gentiles, el escritor de la mayoría de nuestro Nuevo Testamento, pero fue un hombre que dio su voto para que asesinaran a Esteban, y además encarceló y arrastró a algunos cristianos para torturarlos, para que negaran de su fe. Dios lo que quiere es tu corazón. Dios quiere tu disposición. Dios quiere que le creas a Él cuando te dice que te ama, cuando te dice que ahí está contigo, cuando te dice que no te preocupes, que todo va a salir bien. Dios quiere que le creas a Él con todo lo que tú eres, porque no somos perfectos, pero Dios quiere a ti, a tu corazón, y Dios lo va a usar todo lo que tú eres, con todas las imperfecciones que pudiéramos tener, pero cuando nosotros caminamos con Dios, Él va transformando nuestra vida. Y Sansón le creyó a Dios. Sansón le creyó cuando le dijo que lo había escogido desde su nacimiento y que no quería que recortara su cabello ni tomara vino, porque él tendría ese voto del Nazaret. Y así lo cumplió, así lo hizo, hasta el momento en que entregó lo que le pertenecía a Dios y se lo entregó a los hombres. Desde ese momento Dios lo dejó, porque Sansón le había dado la espalda a Dios. Cristo dijo allí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1: no se turbe vuestro corazón, no te preocupes. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Eso es lo que Dios nos pide, créele a Él. Todas tus imperfecciones, todos tus errores, Dios los va transformando, pero créele, entrégale tu corazón. No te preocupes por tus defectos y errores, solo ve al Señor con tu corazón arrepentido y Dios te usará con todas tus habilidades, como lo hizo con Sansón. Confía en Dios.
Ese es el mensaje que Sansón nos transmite a través de su vida. Dios te bendiga.